Hola, ¿qué tal? En este video le quiero mostrar un poco lo que es cómo está construido internamente el cabezal de este amplificador Vox AC50. En el video pasado les mostré un poquito más o menos exteriormente de qué se trataba, así que en esta oportunidad me gustaría mostrarle un poco este cabezal. Así que espero les guste y les sea de su agrado. Bien, ya desmonté la tapa trasera y ya se puede apreciar aquí algo de la circuitería. ¿Ya? Está un poquito sucio, vamos a aprovechar de limpiar, pero ya con esto desmontado, ya sacando estos dos palitos que están acá, ya se puede en este caso desplazar hacia acá y poder sacar en lo que es el chasis para poder apreciar de mejor manera toda la parte de circuito. Bueno, aquí está lo que es la caja, el gabinete del cabezal. Como se puede apreciar, tiene su ventilación al frente, donde la tapa la famosa malla o tela característica de Vox. ¿Ya? Está hecha de plywood o terciado también, como se denomina acá en Chile. La pinté de negro, está ensamblada, encolada también y forrada con este Tolex. ¿Ya? Así que también va a necesitar una limpieza porque está bien sucio. Harta tierra. Bueno, he aquí ya el gabinete, o perdón, el chasis ya fuera de su caja. Bueno, se pueden apreciar los elementos principales prácticamente de este amplificador, que son los tubos, ¿cierto? Y sus transformadores. Está fabricado de lata de unos más o menos de 1 milímetro de espesor. Lata de fierro común y corriente que acá en Chile se encuentra en cualquier ferretería, ¿cierto? O estas tiendas grandes, Hot Sodimac o Easy. Yo tenía esta a la mano, así que la pude doblar con dificultad, porque 1 milímetro es bastante grueso. Pero lo logré finalmente dándole un poquito la forma para poder montar todo esto. Originalmente este amplificador es el AC50, como todos los Vox de la época de la Jennings Musical Instrument o de la JMI que se denomina, que fabricaba en los 60 estos elementos, estos amplificadores, ocupaban en la base, bueno, aquí se ve la base, esto es la base, metal como este, fierro, y la parte del respaldo donde va la circuitería del preamplificador o bien digo, del preamplificador de ecualizador, ocupaban aluminio. Pues yo, como tenía el material, me sobraba, pues lo puedo hacer así. Aparte, por costo, el aluminio un poco más caro acá. ¿Qué se puede apreciar? Bueno, tenemos, como había mencionado, transformadores. Hay dos en este caso. Uno es el transformador de potencia eléctrica, que transforma los 220 volts de acá de Chile, lo eleva a 380 aproximadamente, por devanado, en este caso un devanado doble, vale decir que tenemos aproximadamente 760 volts en la salida de alto voltaje, más unos 6,3 y 5 volts que son para alimentar los heaters o calentadores de los tubos. ¿Ya? El otro transformador es un poquito más alto, en este caso más cantidad de metal, de placas, es el transformador de salida, ya que los tubos, al no ser igual que los transistores, los tubos trabajan de potencia, especialmente estos dos, los L34, trabajan con altos voltajes y bajas corrientes. Entonces, la idea del transformador de potencia para poder conectarlo a un parlante, estos tubos, es bajar el voltaje y subir la corriente. Vale decir que a máxima potencia este transformador en su salida tendría aproximadamente unos 25-30 volts de corriente alterna, pero con baja impedancia, vale decir 4, 8 o 16 ohms. En este caso tiene dos devanados en el secundario para 8 y 16 ohms. Para eso se requiere un transformador de salida siempre. Todos los transformadores o amplificadores a tubos tienen un transformador de salida. Los dos tubos de potencia, L34 como les mencioné, entre ellos generan cada uno unos 25 watts aproximadamente de potencia máxima, y un tubo más pequeño que no es de potencia, pero este trabaja en la parte de la fuente de poder. Este elemento tubo
hace las veces un rectificador. De hecho, es un rectificador de corriente alterna a corriente continua. Hoy en día, y de hecho a mediados de los 60 hasta ahora, se ocupan rectificadores de semiconductores, vale decir, diodos rectificadores, un puente rectificador para hacer ese cambio de corriente, se alterna continua. Estos pequeños tubos de aluminio son los tubos del PRE, vale decir, son tubos pequeños. Vamos a sacar este aislante que es un blindaje electrostático para evitar que haya radiofrecuencia y afecte a los tubos. Ese es un tubo, el 12 AU7. Tenemos otro tubo acá que son similares en forma, el 12X7, y por un tercer tubo otro 12X7. Son tubos de preamplificadores dobles, ya son triodos prácticamente, triodos dobles, ya. Al contrario de estos dos que son péntodos, vale decir que tienen en este caso 5 elementos internos, ánodo, cátodo y 3 rejillas, ya, estos tubos. Ahí se ven los tubos del PRE. Ese agujero que está ahí, yo cometí un error en un principio de colocar aquí el condensador de la fuente de alto voltaje. Lamentablemente los condensadores no pueden ser sujetos o expuestos a calor, vale decir que se estropean, se inflan, ¿cierto? Y su vida útil se acorta. Ahí abajo se ven algunos cables de la parte de la fuente de poder que está aquí abajito, de la placa de fuente de poder. Y bueno, esto lo había mostrado en el video anterior, que lo subí hace rato en realidad. El panel de control, que es súper simple, ¿cierto? El volumen, los agudos, bajos, la luz de indicadora que está encendido, el switch de encendido y un fusible para los 220. Esto de la corriente domiciliaria, ya se puede decir, pasa en este caso la fase por acá. Y los dos jack o input de entrada, uno de alta y otro de baja. O en este caso el 100% de la señal de guitarra o del instrumento entra acá y acá solamente está atenuado a un 70% aproximadamente. Eso más o menos por fuera, o en este caso fuera de lo que es la circuitería, ¿ya? Esto es lo que uno se encuentra al momento de desarmar un amplificador de este tipo. Bien, continuamos entonces con la parte trasera de este amplificador. ¿Ya? Esta es la parte de preamplificación, ya donde se ven los sockets de los 3 tubos de preamplificadores del pre. Y esta es la placa de fibra de vidrio donde va montado todos los componentes, condensadores, las resistencias para los distintos circuitos que trae este sistema. Está todo cableado punto a punto, vale decir, es un poco desordenado, de hecho parece un nido de pájaro esto, pero está lo más ordenado posible, con colores distintos para cada una de las funciones. El rojo es el que lleva normalmente un alto voltaje, siendo el color negro masa, y los cables de colores verde, por ejemplo azul o amarillo, son cables con menor voltaje, que son los cables del BIAS, por ejemplo. Ahí están los 3 potenciómetros de 1 mega más cada uno, que bueno, como ustedes saben, son los le había comentado yo, de volumen, los que es agudo y lo que son los bajos. Que también tenemos por acá este condensador que yo fui el que saqué de adelante, de aquí, justamente de este hoyito. Este condensador aquí estaba rodeado por prácticamente estos 4 tubos, donde estos generan tanto calor que se empiezan a inflar los condensadores electrolíticos. Siempre hay que tenerlos lejos de la fuente de calor, en el lugar más frío del amplificador, especialmente lo que son los tubos o cualquier otro amplificador que tenga, o equipo de audio que tenga este tipo de condensadores, ¿ya? Su vida útil se acorta cuando están sometidos a mucha temperatura. Este es el condensador de la fuente, el condensador principal, que es un condensador doble, que ocupan mucho los Marshall de este tipo de condensador. Opté por ponerlo acá por la zona más fría del amplificador. Acá arriba tengo una placa que coloqué yo para poder evitar la radiofrecuencia o interferencia de celulares, por ejemplo, o emisoras de radio que hay por acá, para proteger en este caso la entrada al amplificador de estos 2 jacks que están acá. Ahí están conectados, entonces están aislados de eso.
Y por último, por este lado de acá, tenemos esta cosita que está acá, es un cono de papel que yo hice, que pegué con cinta de enmascarar, donde está, incorpora la ampolleta para el indicador, en este caso de encendido. El interruptor y el fusible, ahí están conectados ahí abajo, que son a los 220. Y este es el cable de poder finalmente que va hacia afuera del amplificador y finalmente se enchufa en el toma corriente. Y como último elemento para mostrarles acá, tenemos este inductor. Este inductor, que parece un transformador de corriente, que no lo es, son dos cables que entran, uno sale y otro entra, donde tiene miles de vueltas enrolladas aquí. Este es un solo devanado con un calibre bastante delgado de cable, enmaltado obviamente, para hacer las veces de un retenedor, llamémoslo así, de corriente. Este elemento va entregando la corriente paulatinamente a los tubos de potencia para evitar que sufran mucho estrés y fallen prematuramente. En los modelos posteriores al que yo fabriqué, que es del 64, ya del 65 en adelante, cambiaron este elemento por una resistencia variable por temperatura, vale decir un termistor. Por ende, ese termistor, a medida que iba pasando la corriente, se iba calentando y iba dejando pasar más corriente para ir alimentando los tubos, que no era para, como les dije anteriormente, evitar de golpe que le llegue la corriente a estos tubos de potencia y a todos los tubos en realidad. Está un poco oxidado porque, como les comenté, esto está hecho de fierro, de lata, de acero en realidad, ¿cierto? Un material ferroso que tiende a oxidarse con el tiempo, pero eso no impide que haya una buena conductividad de corriente y tampoco impide el funcionamiento de este elemento. Y hay un fusible aquí, que este es el fusible del alto voltaje, que prácticamente lo tengo puenteado, eliminado, porque produce distorsión a bajos volúmenes. Entonces yo lo eliminé más que nada porque en esa época no se sabía mucho el sistema de este amplificador, y ya que este amplificador no es realimentado, por ende tiene muy poco ruido y no tiene distorsión, salvo cuando yo subo el volumen a máximo, ya distorsiona. Pero es un amplificador de sonido limpio, no trae distorsión como que muchos deben conocer. Así que esta es la parte de adelante. Luego lo voy a mover un poquito para levantarlo y puedan apreciar la parte de abajo donde está lo que es la fuente de poder. Bien, esta es la última parte de esta muestra, este video de este amplificador, este clon de Vox AC50. Esta es la parte de abajo, esto es lo que da hacia abajo en el cajón o en la cajita de madera que va puesto, ¿ya? Esto obviamente no se ve. Temperatura aquí, o que haya calor, no es tanto, ¿ya? Puede ser esta resistencia por la cantidad de potencia que pueda disipar, que son 10 watts, que no es menor, pero la cantidad de corriente que pasa acá es bastante poca porque lo manejo, trabajo poco volumen, ¿ya? No le doy caña, no le doy a máximo volumen. Entonces es bastante fría esta parte, pero este condensador no cabía aquí, yo quise ponerlo acá, pero no cabía, así que lo tuve por eso colocar acá, que esta es parte de la fuente de poder. Bueno, tenemos como elemento principal el transformador de potencia, ¿cierto? Los sockets de los tubos grandes, en este caso los de potencia, los L34, y el tubo rectificador que está acá. Lo que es el circuito de vías, ¿cierto? Y también de circuito de la fuente de poder, y el transformador en este caso de salida. Y como les mencioné, este elemento también es parte de acá. De hecho, este cablecito es ese. Este otro de acá es el rojo, ¿sí? Entonces es parte de acá. Bien, con respecto al transformador, los dos, como le indiqué, le había comentado por ahí, que yo lo fabriqué de cero. Compré el metal, la lata, compré el presspan, que es el carrete, ya para poder hacer esto. Previo cálculo, obviamente, de cuánto iba a requerir yo, cuánta potencia manejar, ¿cierto? Acá. Y lo mismo acá en este caso del transformador de salida. Se parecen mucho, pero son distintos en construcción, ¿ya? Requiere un método de construcción distinto uno del otro. Este es más común porque se ocupa para poder bajar o subir la corriente, en este caso para ambas cosas. Comúnmente uno, por ejemplo, como este cargador, son 220, y pequeño circuito de dentro interno baja el voltaje a 5, 4 o 3.2 volts dependiendo de la aplicación. En este caso hace las dos pegas, los dos trabajos. Sube el voltaje gracias, en este caso el bobinado, 380 con un devanado central, 5 volts, ya es más bajito pero con alta corriente, 3 amperes, y 6.3 volts
con 1 ampere de trabajo para alimentar en este caso los tubos o los calentadores, los tubos, perdón, de potencia y los tubos chicos. Y este de acá, este de vanado de 5, alimenta el calentador del tubo de rectificador. Y la salida 380 de alto voltaje alimenta obviamente la otra parte del tubo rectificador para que el tubo rectifique esta corriente, este voltaje, perdón. De estos 760, si uno mide aquí con un tester que te marca 760 volts, rectificado, en este punto, aquí, marca 450 volts de corriente continua, extremadamente alto voltaje, peligroso, letal. Eso hay que tener mucho cuidado. Por eso trabaja, ¿cómo se llama? Lo tengo con los condensadores descargados. Están descargados porque este condensador acumula más o menos esa corriente, ese voltaje. Bastante peligroso. Siempre cuidado con los equipos a tubos. O cualquier equipo que trabaje con alto voltaje. ¿Ya? Pero en este caso hay que tener mayor cuidado. El tubo rectificador, bueno, de una de las dos salidas de los 380 pasa por este cable, sale un cable verde conectado a una de las dos salidas 380 antes de ser rectificada. Entra aquí, esta resistencia baja el voltaje, luego ese voltaje que está bajito, aproximadamente unos 40 volts, pasa por este diodo rectificador que rectifica solamente una media onda, pero la onda negativa, vale decir, queda en menos 40 ohms. Con esta resistencia de acá, que se ven aquí, esa de ahí y estas dos de aquí, más estos filtros que son estos dos condensadores, la corriente puede variar gracias a este rheostato, que es una resistencia variable. Más que variar la corriente, variar el voltaje, perdón, ¿ya? Puedo trabajar esto de un tope de menos 30 hasta hacia el otro tope a menos 35 volts de corriente, en este caso, negativa. Y esa alimenta el bias, ¿ya? Mientras más bajo, o por ejemplo en menos 30 volts, los tubos trabajan más calientes que a menos 35 volts. Eso varía de amplificador en amplificador, ¿ya? Hay algunos casos que tienes que cambiar los tubos y cada tubo tienes que volver a regularle, por tubo nuevo regular el bias. Eso es un trabajo común que se hace, por eso lo bueno es primero cambiar los tubos por tubo nuevo obviamente y verificar el voltaje del bias. Perdón, ya, eso es importante. En este caso lo tengo un punto medio que son menos 33 volts, ya andan súper bien. Los grid stopper, estos son las resistencias de grid stopper que van a una de las de rejilla, son de 100, la mayoría de los amplificadores traen aquí 100 ohms, ¿ya? A 2 watts, son 2 watts el encapsulado. ¿Qué más? Tenemos por acá, perdón, lo que es el transformador de salida. Yo para poder conectar los tubos a un parlante tiene que ocuparse un transformador. ¿Por qué? El parlante trabaja con bajo voltaje, con baja impedancia, pero altas corrientes. Y eso si yo hago el cálculo por la ley de Ohm, si tengo bajas corrientes y bajo voltaje, también la corriente es alta. Lo mismo acá. Acá tengo altas impedancias. Alta impedancia, por ende, al tener una alta impedancia, eso me indica inmediatamente que tengo baja corriente y alto voltaje, según la ley de Ohm, ¿cierto? Entonces un parlante no puede ser alimentado por esto. El parlante primero con los altos voltajes se va a fundir, ya que es una bobina muy pequeña de un alambre muy delgado, ¿ya? Que soporta algunos 300 watts, algunos dicen que soporta 1500 watts, y eso es mentira. Un parlante puede soportar hasta a lo más unos 300 watts de potencia, pero ya la bobina interna del cono se recalienta y se termina fundiendo, muriendo el parlante. Entonces, para poder transformar esta alta impedancia, ¿cierto? Esta corriente con estas bajas corrientes con alto voltaje, requiero este transformador. Y este transformador tiene también el primario y el secundario, que en este caso tengo un común, que es una tierra, y dos salidas, 16 y 8. La hice así por si acaso, porque los parlantes yo los traje de afuera. Entonces, al encargar, no estaban disponibles en su momento, entonces esperé que cuando estuvieran disponibles para ver de qué impedancia era cada parlante, ¿ya? No lo quise comprar acá porque el tema más que nada de dejarlo lo más original posible, ¿ya? Tiene unos Celestion, unos Greenback, que lo vamos a ver en otro videito. Entonces tengo 16 y 8 ohms.
Y esos cables finalmente, los cables, el secundario va conectado a esta regleta, ¿ya? Que en Chile se le llama regleta a este elemento. Y le puse dos cables gruesos, uno para el positivo, ¿ya? Y otro para el negativo, a este cable, o perdón, conector Canon, que está aquí en el panel, no sé si se alcanzará a ver, ahí se ve. Entonces va soldado ahí, sin problema. Ah, y el otro conector de alto, el de 220, es un conector enchufe de computador, común y corriente, y anda muy bien. Bien, eso sería más o menos este amplificador. Bueno, espero les guste. Pueden hacer cualquier consulta ahí en los comentarios. O el que tenga duda, quiera hacer alguna cosa de este tipo, lo puedo ayudar, no hay problema. Ahora, yo sé que hay muchos videos que muestran en inglés, ¿cierto? En castellano, en español y en inglés, que muestran estas cosas, pero nunca no había visto un video de un chileno que lo hiciera, así que espero ser el primero. Si no, lo importante es que les guste y le den like, ¿cierto? Y nos estaríamos viendo en otro video donde les voy a mostrar lo que es el gabinete con sus parlantes, ¿cierto? Cómo está conectado dentro, que es mucho más simple que este de acá. Este es el cerebro prácticamente del amplificador. Así que eso, amigos y amigas, que estén muy bien. Nos vemos en otro videito. Chao, chao.